Estás en Ruido de Fondo. Hagamos ruido. Ya estamos de regreso, amigos, aquí en Ruido de Fondo y vamos a la cortinilla del feedback, tema o entrevista, y hoy toca tema. Feedback. Temas y entrevistas en Ruido de Fondo. Ya estamos en el feedback aquí en nuestro programa y hoy vamos a estar platicando porque recientemente estábamos charlando los pertenecientes a este equipo de Ruido de Fondo sobre que hay algunos juegos que todos hemos jugado y que de pronto se antoja volver a jugar precisamente. Y de esos que no son videojuegos, porque muchas veces ya estamos un poco sobrepasados por la tecnología y de pronto es un poco sano, divertido, nostálgico regresar a estos juegos que no necesitaban de enchufarse o de proyectarlos en una televisión o este tipo de cuestiones. Por ejemplo, yo quiero empezar por compartirles algo que dice más o menos así. Este juego del que yo les hablo se inventó en la India como parte de una familia de juegos de dados, incluyendo el Pachisi, conocido en la actualidad como Ludo. Sus nombres originales eran Moshkapatam, Vaikutapali o Parampada. No sé si se pronuncian así, pero bueno. La escalera a la salvación. El juego llegó a Inglaterra, donde fue comercializado con el nombre de Snakes and Ladders, serpientes y escaleras, y luego el concepto básico del mismo fue introducido en Estados Unidos como Chutes and Ladders, canaletas y escaleras, una versión nueva y mejorada del famoso deporte inglés de interiores, por el pionero en juegos Milton Bradley en 1943. Y sí, seguramente ustedes ya lo infirieron y mi perro también dice que ya sabe cuál es. Y es Serpientes y Escaleras, ese tradicional juego que todos jugamos alguna vez. Estoy seguro que Angie, Reséndiz, Fabián y todos los que nos están escuchando y viendo lo hicieron. Y cómo olvidar esas noches en las que ya estabas a punto de llegar y de repente caías en la serpiente y te regresaban hasta el número 1, porque ese era el chiste del juego. Tenías que ir avanzando y había casillas que tenían una escalera, entonces avanzabas más casillas de lo normal, pero si caías en la cabeza de una serpiente, pues ibas para abajo. Entonces, ¿ustedes sí se acuerdan, Angie, de este juego? Sí, porque de hecho apenas que estuve ahí en el técnico en música, ahorita me acordé que la maestra hizo una dinámica, ¿no? De que teníamos que jugar serpientes y escaleras. Y pues mi equipo ganó 2 veces, pero es algo que me parece curioso porque a veces, aunque no haya una recompensa, cuando empiezas a jugar como que te empiezas a emocionar y a poner así bien rudo. Uh-huh. Sí, la verdad es que sí, siempre tiende a levantar pasiones este juego. Y no sé si en el caso de Fabián, que es más joven, ¿sí lo jugaste alguna vez o lo has jugado alguna vez? Sí, de hecho, justo ahorita que estaba recordando, no sé si fue en secundario o en prepa, hacían una vez al año hacían un rally y entonces ponían en el patio, hacían un tablero enorme de serpientes y escaleras y entonces jugabas tú como persona, no como te vas moviendo y así con el tablero. Pero ahí, por ejemplo, quiero decir algo, ¿no? El aspecto lúdico en una sociedad es muy importante, porque independientemente de las emociones, ya sea positivas o negativas, o incluyendo en las emociones positivas, está el aspecto lúdico, el juego. El juego siempre ha sido parte fundamental de todos los seres humanos. Yo creo que en cualquier sociedad el juego es como una parte formativa, ¿no?, de la sociedad. Y recordaba yo esta serie del Juego del Calamar justamente porque tiene que ver con estos juegos, ¿no?, de cómo se convierten estos juegos en algo tan trágico. Y bueno, quería mencionar eso por el tema que estamos platicando y que me parece muy relevante, que todos en algún momento jugamos algo o recordamos un tipo de juego independientemente de la edad que tengamos o la generación a la que pertenecemos. Ahora, me llama la atención lo que dice Fabián. Yo quiero preguntar, porque fíjense, ahora que Lalo Mendoza comentó serpientes y escaleras,
Yo me acuerdo que uno de los castigos más horribles era un chamaco cayéndose, ¿no? Así como en picada, o sea, en una serpiente, porque Serpientes y Escaleras habla de cosas buenas y malas para la sociedad, ¿no? O sea, tomabas y ya se volvía un borracho, entonces ya bajabas, ¿no? Con la serpiente. Pero si hacías ejercicio, te convertías en fuerte, entonces ya subías la escalera. Fabián, ¿cómo jugaban eso en persona? O sea, ¿se caracterizaban así de borrachines, de maleantes, o cómo? La verdad es que creo que como un choque cultural, porque nunca jugué nada de eso, de borrachos ahorita que lo estabas mencionando, no, o sea, no, ni cuando lo jugué, o sea, en mesa, no, tampoco me tocó así de que representaran eso, ¿no? Es que entonces, ¿qué había? A ver, es que en el tablero tradicional de Serpientes y Escaleras, o al menos en el que había en México, tenía muchas ilustraciones y justo como decía Reséndiz, en las partes de las escaleras había una enseñanza, ¿no? De un tipo, por ejemplo, había alguien que estaba estudiando y la escalera subía y terminaba en alguien que ya era un doctor, por ejemplo. Y de hecho, en la historia del juego sí lo menciona así, que era un juego como de una enseñanza moral y ética. Entonces, por eso tenían estas ilustraciones, o como decía, de alguien que estaba tomando, o de niños, no sé, creo que estaba probando algo y ya de grande pues estaba ahí en la indigencia, o alguien que le aventaba... Me parece, creo que un niño le aventaba algo a alguien y luego ya llegaba la policía por él. No, ya me acordé que lo que me impresionaba era un chamaco que estaba jugando en el filo de un edificio y luego ya en la serpiente cuando bajaba ya estaba el chamaco así en picada, ya se iba para abajo. Entonces justamente eran como las consecuencias de los actos malos y eso era parte del juego, ¿no? Sí, la cuestión de las consecuencias era lo interesante ahí del juego de Serpientes y Escaleras, pero entonces, Fabián, lo que jugabas en tu escuela no tenía esas características. O sea, ¿cómo entonces era el juego de Serpientes y Escaleras que hacían en tu escuela? Pues es que, literalmente como que íbamos avanzando y creo que, para subir sí teníamos que cumplir cierta como un reto, por así decirlo, ¿no? Ya se cumplía el reto y subíamos, pero a la hora de bajar era así como al azar, si caías, bajabas y ya, pero no era como de eso de que decían de los borrachitos, eso no. Entonces, a lo mejor nuestro tablero era demasiado moral, pero no, yo me acuerdo que sí, los que vendían en cualquier papelería o en las tienditas tenían estas enseñanzas y estas ilustraciones. Digo, ahorita justamente ustedes en pantalla estarán viendo cómo es el tablero que nosotros conocimos y que seguramente ustedes que nos están sintonizando también conocieron. Y lo mismo pasaba un poco con la Oka-Anji, que eran me parece que eran 63 casillas las que tenía el juego, y que de la misma manera que las Serpientes y Escaleras tenía casillas, por ejemplo, especiales, ¿no? Tenía la cárcel, tenía el pozo, que si caías en el pozo pues ya habías valido queso tu participación ahí en el juego. Si caías en la cárcel te tenías que esperar, me parece, un turno, y pues si había muchos jugadores pues también ya llevabas desventaja. Entonces ese era otro juego aparte de las Serpientes y Escaleras, la famosísima Oka-Anji. Pues creo que no fui tan fan de la Oka porque no me acuerdo como muy bien de ese juego. Pero otro que a mí me gustaba, porque lo jugaba mucho con mi abuelita, era las damas chinas. Ah, ok. ¿Y ese cómo era? Ese creo que nunca lo jugué. Damas chinas, bueno, es un tablero, es como hay como varios piquitos, entonces hay una estrella. Ajá, una estrella. Entonces tienes que mover tus fichas hacia el lado de tu contrincante y llenar esa casilla. Y entonces ya ahí hay reglas, ¿no? Que tienes que moverte en diagonal, si no mal recuerdo. Y creo que es brincando a las otras fichitas. Sí, está yo no sé, ese nunca lo jugué, no sé si Reséndiz sí lo jugó. Sí, es un juego de estrategia, es lo que les decía hace ratito, que los juegos pueden dividirse en estrategia, ¿no? En juegos de azar, ¿no? En general hay muchos juegos de mesa. Y Damas Chinas ya era un poco más de juego de estrategia, que obviamente no se le compara a Damas Inglesas o al ajedrez, pero también le tenías que pensar porque sí había movimientos especiales y además se jugaba con canicas o parecido a las canicas, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Fabián, ¿tú tienes algún juego de este tipo que sea tu favorito? La Oka, las Serpientes y Escaleras, creo que había uno del zorro y que se comía unas gallinas. ¿No? Ese nunca le entendí. Yo tampoco. ¿Tú tienes alguno favorito de este tipo? La verdad no recuerdo mucho de esos.
Quizás, Más bueno, recientes. Memoramas, ¿no? Ah, sí es cierto, tienes mucha Memoramas creo que razón. fue de los que más jugué. Los memoramas, sí es cierto, y que había de series de caricaturas, que de los Looney Tunes. Bueno, no sé si en este repaso que estamos haciendo de los juegos entrarían los tazos. Podría ser, ¿no? Digo, no son a lo mejor tan tradicionales como lo fue la Oca, las serpientes y escaleras y estos otros, pero podrían entrar, creo que los tazos. Entonces, ese podría ser otra cuestión. ¿No? ¿Tú tuviste tazos, Angie? Sí, fui de esa época de los tazos. Ujú. Me tocaron los de Pokémon, los de... Ay, creo que había de los Looney Tunes o de Sí, los Tiny Toons. No fueron sé los cuál. primeros. Los primeros fueron los de los Tiny Toons, creo. Y estaba el Megatazo también, que era un tazote así sí, gigante, que también era tradicional. Eso y los Hielocos. Creo que eso también fue muy característico. Bueno, pero creo que esas ya son cuestiones como de la generación de Angie y mía. Los Sí. Hielocos. A mí me gustaba mucho ese tipo de juegos, pero bueno, no son esos juegos los que estamos hablando. Y son juegos un poco más tradicionales. No sé si Resendiz traiga otro por ahí. La importancia del juego en la familia ha sido muy relevante porque ahora hay juegos que se hacen a través de las aplicaciones, pero nunca va a ser la misma interacción que se hace con los juegos de mesa. El hecho de jugar un juego de mesa como tal implica la participación de la familia, implica la interacción visual, ¿no? Incluso la interacción motora en general, todo el cuerpo, ¿no? Las emociones, porque estás viendo a tu contrincante, etcétera, etcétera, y hay una participación de todos, porque no hay edades, es decir, el juego no respeta las edades, ¿no? Todos pueden jugar desde la abuelita hasta el pequeño. Y uno de los juegos más característicos o de los que seguramente todos los hemos jugado en familia es la lotería. Entonces, incluso hasta quien le guste cantar las cartas, ¿no? Y ya saben, miren, es que el juego empieza desde... Vamos a repartir las cartas, ¿con qué vamos a jugar? Piedritas, frijoles, maíces, ¿no? Entonces todos se mueven y ya cada quien toma sus fichas, y luego el que canta la lotería, y luego que se emocionan cuando falta una, etcétera, etcétera. Es decir, hay un juego que complementa y que tiene que ver incluso hasta con las emociones positivas y lo sentimental, ¿no? Sí, y también se ve quién es perro para los juegos y que se pone violento para esas cosas. Y otra cosa que también es curioso en la parte de la lotería es que hay que tener estilo para cantarla, ¿no? Porque hay juegos que son ahí medio flojos de la voz y el borracho y el día. No, tienes que echarle estilo si vas a ser el que va a cantar la lotería. Tienes que hacerlo con estilo, ¿no? El borracho, ya vas, y todos se emocionan, ese tipo de cosas. Pero sí tienes que tener esa personalidad para cantarlo, la lotería, porque lo peculiar es eso, que es cantarla, no es mencionarla, tienes que cantarla. Entonces, eso siempre es chido en ese tipo de reuniones. Y es un juego de feria, además, o sea, porque este juego no nada más es de las familias, sino que ha trascendido más allá y se ha convertido en un juego de feria. Incluso tú puedes jugar lotería. Bueno, actualmente ya en las ferias creo que no se juega lotería, pero anteriormente, pues en las ferias de los pueblos, ¿no? Pues se jugaba lotería, ¿no? Entonces, ahora ya no sé, creo que ya no. ¿Quién sabe? Ya no he ido a una feria de pueblo desde hace mucho. Digo, ya viene la feria de Puebla, pero creo que ahí no hay ese tipo de juegos. Ahí debería haber marranito encebado ahí en el recinto ferial. Y todos ahí en el recinto correteando al marranito encebado. Palo encebado, ¿no? Poste encebado. Sí, que enceben uno de los del teleférico. A ver quién llega hasta arriba. ¿No qué, Angie? No manches. Igual el juego del comal. También el juego del comal tradicional de las ferias. Y fíjense, les voy a poner la toma de Fabián, porque Fabián es tan fan de las películas que inclusive tiene su lotería de películas ahí atrás. Tiene ese póster que ustedes pueden ver al fondo. Aquí atrás. Ándale, ese es aquí. Y así grita, por ejemplo, La hija oscura. ¿O qué otra podría ser de las que nos ha recomendado? La mano de Dios. El poder del perro. El poder del perro. Sí, no manches. Está muy gracioso eso. Pero les traíamos una dinámica. Bueno, pero antes le iba yo a decir,
Yo estoy casi seguro, o no sé, a lo mejor es una idea que me estoy haciendo, pero Fabián seguramente ha jugado estos dos juegos que le voy a mencionar. Seguramente a Fabián alguna vez jugaste Adivina quién. Sí. Ya ves. Y seguramente alguna vez jugaste Twister. Twister es el de la tabla, bueno, el de este tapete que se pone, ¿no? Y tienes que ándale, ponerte en los colores que te dicen, ¿no? Sí, ya ves. Sí. Yo lo sé porque es como de esos chavos de esa generación que jugaron esas cosas. Y ahorita que... Uno también, el uno. El uno, sí. Y ahorita, muy buenos recuerdos. Ahorita que decías de sí, que era como una tabla y así, y tenía letras y llamábamos a los muertos y eso. Esos los juega Angie seguramente. Oye, ahora, no es cierto. ¿Nunca has jugado la Wii, Angie? No, sí me da cosita. Ahora a ver. A mí no, yo creo que nunca la he jugado, pero no se me hace así como de miedo. Pero bueno, les traíamos la dinámica porque íbamos a jugar una ronda rapidísima de maratón, que es otro de esos juegos de mesa tradicionales. Entonces Angie por ahí lo tiene, y nos iba a hacer algunas preguntas, a ver cuánto avanza la ignorancia en este programa y cuánto avanza la sabiduría. Así que adelante, Angie, con las preguntas. A ver, esperen, es que hay que girar un dado. Uh-huh. Ok, el acento escrito de las palabras, bueno, todos van a decir su respuesta, ¿no? Uh-huh. El acento escrito de las palabras se llama ortográfico. ¿Cómo se llama el palito que lo indica? Adelante. ¿Tilde, capelo o cofía? Tilde. Todos tienen que contestar. A ver, en orden. Tilde. Lalo. Pues tilde. Ahora el que sepa la respuesta. Fabián. No, tilde, sí. Pues tilde, ya todos avanzamos. Pero bueno, espérense que es su turno, ¿no? Contesten todos al mismo tiempo. Adelante, Angie, con la siguiente pregunta. ¿Cuántos partidos incluye la temporada regular del béisbol de las Grandes Ligas que dura 6 meses? Uh-huh. 162, 98 o 212. Empieza Reséndiz. Démosle 3 segundos a la gente que nos está escuchando y viendo. 1, 2. La de 98. Lalo. ¿Cuáles eran las opciones? 162, 98 o 212. 212. Fabián. 162. Y yo 98. A ver. 162. Fabián. ¿Le atinaste o sí sabías? Pues es que como por que deducción. medio deduje, porque, dije, es que bueno, como que pensé NBA 82, quizás es el doble. Ay, o sea, ¿estás diciendo que somos unos ineptos para las matemáticas? No. Ya lo oyeron ustedes aquí en Ruido de Fondo. Fabián nos acaba de decir burros. Seguimos con otra pregunta. Otra Fabián. pregunta. Fabián fue el primer presidente posrevolucionario que gobernó un periodo sexenal de 1934 a 1940. Esa la debe saber Lalo Mendoza, supongo. Plutarco Elías Calles, Álvaro Obregón o Lázaro Cárdenas. A ver, Fabián. La primera opción. Plutarco Elías Calles. Sí. Reséndiz. Lalo. Yo digo que Plutarco Elías Calles. Voy yo. Yo digo que Obregón. Reséndiz. Plutarco Elías Calles. ¿Qué es? No, Lázaro Cárdenas. No manches. Fail. Pero no les vamos dando tiempo a la gente para que adivine. Pero bueno, seguimos con otra pregunta y ya yo les voy diciendo quién va. Para que no nos hagamos bolas. Adelante. Sí, Angie. es que acá dice, mira, es el turno de Reséndiz. A ver, empieza Reséndiz. Dice, año en que estuvo a punto de estallar la Tercera Guerra Mundial debido a los misiles soviéticos emplazados en Cuba hacia los Estados Unidos. Híjoles. 1972, 1962 o 1952. A ver, Reséndiz. No sé, 52. Fabián. 62. 62. Angie. Ay, yo digo que... Ay, Dios. 72. Tache, espantosa X. A ver, Angie, ¿cuál es la respuesta?
La respuesta es 62. Sí, todo eso lo aprendí gracias a la película de X-Men. Porque en la película de X-Men hace como una referencia a la crisis de los misiles y que en realidad ahí los mutantes detienen el conflicto entre Rusia y Estados Unidos. Entonces, ahí está el dato para que vean. Adelante, Angie, con otra pregunta y terminamos nuestra dinámica de maratón. Bueno, quizá otras dos, pero adelante. A ver, es el turno de Fabián. ¿Qué piloto de la escudería Mercedes ganó el Gran Premio de México 2015? El primero en nuestro país desde 1992. ¿Valtteri Bottas, Nico Rosberg o Sebastián Vettel? Bottas. Está Bottas, difícil. ok. Lalo. Yo digo que Vettel. Yo digo que Vettel. ¿Y Ajá. tú, Reséndiz? Vettel. Pues no, Nico Rosberg. Somos No unos manches. ignorantes. Qué triste. Bueno, estamos jugando para la gente que está sintonizando esto por alguna cuestión y está diciendo, ahora, ¿qué están haciendo ellos? Estamos haciendo una dinámica del maratón porque hoy estamos platicando pues, de los juegos tradicionales de mesa, algunos tradicionales en México, como ya lo mencionamos, las serpientes, la oca, el adivina quién, el de la lotería también tradicional de México. Y hoy estamos haciendo una especie de dinámica con el maratón. Vamos con la última pregunta, Angie. A ver, empieza Reséndiz. Dice, los reyes de España pudieron expulsar de su territorio a los árabes en 1492 luego de derrocar el reino de Granada, Toledo o Cataluña. No sé, pero voy a decir Granada. Granada. Lalo. Yo digo que Cataluña. Yo digo que Toledo, a ver. Fabián. Ajá, también Toledo iba a decir. Ok, a ver cuál es la respuesta. Granada. No, ninguno, creo que latino. No, sí, Reséndiz sí. dijo Granada. Híjole, Muy bien. Dios. Mejor ya no hay que jugar porque nomás nos estamos exhibiendo. Sí. Pues así con los juegos. Y no sé si Angie o Fabián quieran compartirnos algo más sobre estos juegos tradicionales. Alguno que ustedes se acuerden o algún dato que nos quieran compartir. Pues creo que otro que faltó de mencionar es el Monopoly, por ejemplo. Otro que me gustaba también era el de Life, que era como muy similar, como de ese tipo de juegos. De Life, el juego de la vida. No, Y ese está bien feo. Como muy... Bueno, el maratón, por cierto. El maratón también, muy Ujú. chido. El Sí, sí, Scrabble, También. Scrabble, Turista. Ujú. turista. Fabián, ¿alguno que Eh. otro que te acuerdes? Ajá, últimamente salió el maratón de cine. Ah, sí. Ay, hay que jugar ese. No, pues nos va a dar en la torre, Fabián. Sí. O bueno, uno que no se necesitaba de nada más que un lapicero y una libreta, el Basta. También a mí me gusta mucho el Basta, ¿no? Y ya podías hacer tus diferentes versiones del juego, ¿no? Podrías agregarle, por ejemplo, películas, podrías agregarle canciones o no sé, personajes o alguno de alguna cuestión así. Entonces podrías hacer tus propias versiones, pero el clásico me gusta mucho. Porque también se mide un poco el lenguaje y el léxico que tienes. Un juego que todo mundo ha jugado también y que es, a pesar de que no es un juego tradicional, pero es el llamado Tic-Tac-Toe en inglés, el gato en español. Ah, Ah, sí, cierto. Que ese no sé si tenga alguna, digamos, truco o algo así. La verdad es que yo no sé. Siempre juego así como por puro azar. Pero no sé si tenga algún truco. No sé si ustedes saben si tiene alguna forma de ganar siempre. Pues yo digo que sí, porque es un juego de estrategia, entonces sí debe tener como un algoritmo para que funcione, ¿no? Más o menos. Es como, y que tanto odio los que juegan el Rubik, que ya lo arman y que tienen ahí sus estrategias y demás. Nunca he aprendido ese, me han enseñado 1000 veces los algoritmos y no le entiendo absolutamente nada. Bueno, pues se nos ha acabado el tiempo aquí en Ruido de Fondo. Vamos a despedirnos esta noche de juego. Y también mi perro se está despidiendo desde hace rato de todos ustedes. Así que vámonos. Adelante, Angie.
Pues amigos, recuerden que nos pueden seguir como Ruido de Fondo MX en todas las redes sociales y también a mí me encuentran como Angie Rocker. Recendis. Me encuentran como Recendis Monero en todas las redes sociales. Nos escuchamos y nos vemos el siguiente martes. Fabián. Bueno, fue un gusto estar aquí con ustedes y pues nos vemos la siguiente semana. Perfecto, muy corto siempre, Fabián, en sus palabras. Vámonos, esto fue Ruido de Fondo. A mí me encuentran como Lalo-Mendozar en todas las... Bueno, no, en Twitter ni en Instagram, y en Facebook como Lalo Mendoza. Bye. Por hoy ya hicimos ruido. Por hoy ya hicimos ruido. Escúchanos en la siguiente emisión de Ruido de Fondo. Síguenos en todas nuestras redes sociales. Nos encuentras en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y Spotify como Ruido de Fondo MX. Ruido de Fondo.